Bienvenidos al paso número 4. Llegar a esta parte de la actividad es un, es una, es un gran reto, es una gran, digamos, es un proceso que se lleva. Eh, Tengo preocupación por unos pocos que no he podido generar contacto, no han entregado actividad. Si ustedes saben de alguno que haya inscrito el diplomado y que esté desubicado, que tenga algún inconveniente y por ende no haya podido participar de la primera, segunda actividad, por favor notificarme. eh, Porque pues ya después de este paso es muy complejo volver atrás. ¿Listo? En este momento ustedes han recibido, todos recibieron la retroalimentación del paso uno. Se hizo especificaciones en preguntas. En la pregunta se hizo orientaciones, algunos di alternativas. Recuerden que yo lo que genero son alternativas a partir de lo que logro comprender, qué es lo que ustedes quieren hacer. Entonces lo que hago es reviso sus propósitos, reviso el planteamiento, miro la estructura de la pregunta, si veo que se puede adecuar fácilmente, que es solo cambiar como el orden o algo, se lo pongo como comentario y se deja simplemente a consideración. Si ustedes ven que sí cogí la idea y pues les parece, pueden hacer uso de esa pregunta. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. Si por el contrario, no, yo no voy por ese lado, esa no es mi inquietud, entonces a partir de las observaciones, porque aun cuando se genera una propuesta, se hacen observaciones del por qué no va tal palabra o por qué sí. Entonces, teniendo en cuenta pues esas observaciones o la estructura de esa propuesta, pues plantear nuevamente. He hablado con algunos por Teams, inclusive tuve un solo estudiante por Skype. Por Skype quiero que comprendan, yo Skype no lo utilizo, Skype no lo abro, lo tengo ahorita señalado, ustedes lo ven ahí en la pantalla, pues porque se generó el acuerdo eh, pues de mirar si, por ejemplo, alguno no puede ingresar pues a la reunión por los inconvenientes que hemos tenido con el enlace, pues entonces notificarlo por ahí, pero no es una plataforma o un canal de comunicación válido para la universidad. El único es Teams, foros, correo institucional o correo de campus. Eso quiero que quede súper claro porque pues Skype no abro para nada, para nada, para nada. Ya haciendo el cierre del paso 3 era pues era el diario de campo. Chicas y chicos, importante, yo quiero que esto es algo que se repite y créanme que lo vamos a repetir en todos los encuentros. Parafrasear no es que cambie una palabra y busco un sinónimo y listo, lo pongo ahí y ya cambié la cita, entonces no le pongo comillas, entonces no, es lo que yo estoy diciendo. No, eso no es parafraseo. Tampoco es parafraseo agregar dos o tres palabras más a la idea del autor. Eso tampoco es parafraseo. Parafraseo es cuando con mis palabras yo explico, argumento, respaldo, me opongo a la idea de un X o Y autor. ¿Ya? Con mis palabras, con las propias, quiere decir que yo si le doy copiar y busco por las plataformas, no voy a encontrar esas palabras, pero va a ser contundente la idea. Aún así, el parafraseo se referencia, ya se debe referenciar porque estamos trabajando sobre la idea que alguien más abordó, diseñó, creó, estructuró. Entonces, el parafraseo se debe referenciar según las normas APA y debemos tener claro que no es solo cambiar una o dos palabras o agregar, porque pues esa no es la lógica del parafraseo. Dos, cuando hacemos eh, copia
literal, y sobre todo en documentos que son de repositorio, que ustedes han ido al repositorio de la universidad, han buscado propuestas de anteriores diplomados, se lo digo porque me sale que son de otros diplomados, ustedes copian y eso ya está en Turnitin y eso me genera porcentaje. Y resulta que ustedes copian la cita de esa persona porque la ubicó bien, porque está acorde a lo que ustedes están planteando, pero no, eso es citar sobre citar. Ya estoy citando a una persona que citó a X o Y autor. Entonces, eso también lo resalta Turnitin y eso también genera porcentaje. Por eso las que tienen más del 50%, 51%, 54%, 60%, es básicamente porque estamos cayendo en ese error. Tercer error, no, digamos que tercera observación frente a lo que se ha evidenciado. Cuando nosotros ponemos comillas para citar textualmente, verifiquemos que sean las comillas que están en el teclado alfanumérico. No pongamos apóstrofe, creo que es que se llama, dos veces para asimilar las comillas porque no las va a tomar. Uno, después de comilla no va espacio. Dos, lo que está entre comillas no va en cursiva. Tres, el autor no se pone en negrilla. Cuatro, hagamos el conteo de las palabras, citas mayores a 40 palabras, textuales, literal, tal cual como está en el texto, va en un apartado aparte, menos de 40 va dentro del párrafo. 5, no es coger y copiar la cita y dejar la cita suelta y hacer que esa cita sea un párrafo. No, la cita tiene que tener un contexto, la cita tiene que tener un acompañamiento desde la idea que quiero abordar. Si yo estoy citando es porque esa cita va a aportar de alguna manera a mi idea. No simplemente la dejo ahí y es un párrafo más del documento, son 4, 5, 3 renglones más. No. Básicamente, en general, eso. ¿Listo? Vamos a pasar a voy con esto, pues, cierro un poco las observaciones que normalmente les doy en general, o sea, de generalidades. No estoy diciendo, digamos, todos están mal o todos están terribles o todos están bien. No, cada uno de ustedes son conscientes en que se han equivocado. Ay, sí, me faltó eso. No, yo no sabía. Voy a tenerlo presente para organizar más adelante. Y esta web pues tiene ese objetivo, ¿no? Que las revisiones sean como muy precisas para poder dar esas observaciones. Otro, por ejemplo, son los signos de puntuación. Eh, mm, los signos de puntuación pueden cambiar completamente la idea. Como la pueden dar claridad, eh, la pueden complicar, o sea, puede ser muy difícil su comprensión. Entonces, ojo con los signos de puntuación. Después de la palabra va la coma, no va palabra, espacio, coma. No, la coma no tiene un espacio antes de eso. Ella va pegadita a la palabra que voy a separar, a la oración, a la idea que voy a, a separar de la explicación que voy a dar frente a esa idea. ¿Listo? Eso en general. Vamos a pasar ahora con el, con el paso 4. Bueno, en este paso vamos a iniciar con la planeación didáctica. Esta actividad termina el 26 de marzo, es decir, que tenemos 2 semanas para la realización. Para esta oportunidad, por favor, para esta oportunidad vamos a tener encuentro el 18 de marzo porque yo sé que en estas
en este paso precisamente hay muchas inquietudes a la hora de desarrollar. Entonces, aunque el 19 de marzo no hay cierre de actividad, no hay entrega de actividad, sí va a haber encuentro. ¿Listo? Recuerden que en el primer encuentro hablamos de que cada entrega de actividad, el sábado anterior había encuentro para explicar la guía siguiente. Por eso el sábado pasado no hubo encuentro porque no hubo cierre de actividad, por eso el miércoles no hubo encuentro porque como no hubo cierre de actividad, pues no hubo réplica de esa web. En este caso, que quede aquí en la grabación, el 18 de marzo sí hay web. ¿Listo? Y tenemos nuevamente la réplica de esta el miércoles. Esta actividad cierra el 26, como les estaba indicando, tiene una puntuación máxima de 30 y el objetivo de esta actividad es iniciar con el diseño de la planeación didáctica. Para ello nos vamos a basar o vamos a tener en cuenta los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de competencia y las dimensiones del desarrollo. ¿Cómo vamos a tener en cuenta eso? Ya se los voy a explicar. Recuerden que debemos hacer lectura de las orientaciones que aparecen en la unidad de aprendizaje. Vamos a visualizar el objeto, el OVA. Ahí nos van a orientar o nos van a dar unas especificaciones frente al diseño de la planeación didáctica. El instrumento tiene dos partes, parte A y parte B. Quiero que nos enfoquemos muchísimo cuando se esté explicando la parte A. Ahí damos un espacio de preguntas y pasamos a la parte B. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso, vamos a empezar con el instrumento. Ah, ya lo había descargado. Bueno. ¿Pueden visualizar el instrumento, el anexo 4? Sí, señora. Sí, profe, sí, señora. Bueno, acá técnicamente es lo mismo. Si son parejas, el nombre de las dos personas completo, segundo nombre si tienen, y los dos apellidos, y el número del grupo de cada uno en el mismo orden en que están indicados las personas, pues el nombre de ustedes. Vamos a iniciar con la parte A. Bueno, aquí ustedes van a encontrar todo un apoyo sobre qué es el diseño de la secuencia didáctica, en qué consiste, y hay un esquema que debemos tener en cuenta y qué es lo que vamos a realizar. Esta es la parte A. El hecho de que hablemos de parte A y parte no significa, ahí está la ropa, no significa que no vayamos a que se desarrolle uno solo y el otro no, no, se deben desarrollar las dos partes. ¿Qué? No, Sammy, llévale a tu papi, por favor. Bueno, entonces, la parte A es la información que ustedes van a necesitar para la parte B. Lo que pasa es que aquí va a estar un poco más detallada. Entonces, en el paso 1, ustedes tuvieron toda la retroalimentación, algunos hicieron cambios en el paso 2. Ya se la pasé, ¿dónde está lo de hacer? Y algunos hicieron cambio de pregunta y se volvió a ajustar en relación a ese cambio de preguntas. Entonces se pone la pregunta y se supone que aquí ya la pregunta no debe tener modificación. ¿En qué sentido? Modificación en que si vamos a trabajar con niños de cuarto, ya no voy a decir, ay no, quiero trabajar con niños de sexto o bachillerato o con niños no escolarizados, no.
que si vamos a trabajar lectura y la lectura, hábitos de lectura, entonces no vamos a cambiar que no, que ya no quiero trabajar hábitos de lectura, sino que quiero trabajar las matemáticas. ¿Ya? Ese tipo de cambios tiene que ser de fuerza por fuerza mayor, porque ahí lo dialogamos, pero no, ¿qué cambios se aceptan? La organización de la pregunta es más como de forma. No, profe, yo creo que esta palabrita a mí no me parece, entonces yo la ajusté, la cambié por esta, la revisamos y si es pertinente se deja, si no, pues se hace el ajuste. Pero estamos hablando es más como la forma, la estructura, más no la temática y la manera en que vamos a abordar la situación. ¿Listo? Entonces, en esta parte vamos a poner el título de la secuencia didáctica. Título de secuencia didáctica. Dale un segundo. ¿Ah? Bueno, es el título de la secuencia didáctica. Entonces, la secuencia didáctica se puede llamar, bueno, ustedes me van a perdonar, yo soy de pedagogía infantil, así que algo que nos caracteriza a las pedagogías infantiles es lo fantasiosas que somos con los nombres que le damos a las actividades, ¿cierto? Entonces, no significa que todas que tengan que rimar o tengan que tener pues esa como característica de, de qué animada en el nombre, o sea, ya depende, puede ser un nombre muy serio, muy estructurado, no hay ningún inconveniente. Entonces, le podemos poner, por ejemplo, de juego en juego, leo y aprendo. Un ejemplo, vuelvo, les digo, soy pedagoga infantil y entonces pues uno siempre busca nombres muy llamativos para los niños, ¿no? Entonces, ese es el nombre de mi secuencia didáctica, ¿ya? De juego en juego, ¿qué dije? Leo y aprendo. ¿Qué es? Entonces, eh, explico en qué, como la estructura o la generalidad pues de esa secuencia. Entonces, es el diseño de unas actividades que van a permitir desarrollar eh, actividades lúdicas para propiciar hábitos de lectura en entornos en entornos no académicos. Es decir, que yo quiero que la lectura se salga de esa clase de lenguaje que solamente ahí leen y no es más. No, yo quiero que se haga en otros espacios, que si el niño no quiere jugar pero quiere leer, pueda tener acceso a un cuento o a un libro. Bueno, ahí ya algo así. ¿Cómo se plantea o se establece? Entonces, aquí nos vamos a apoyar en la problemática. Entonces resulta que la problemática es que los niños no están leyendo por gusto, no están leyendo por interés, los niños eh, están teniendo una apatía frente a los cuentos porque pues solamente lo leen en contexto de clase y se sienten obligados y no les permiten expresarse porque la profesora solo quiere que le respondan lo que digan. Ejemplo. Entonces, a raíz de esa problemática, la pregunta de investigación me permite crear a partir del juego una estrategia que dinamice, que genere esa significación en la lectura y que también se pueda hacer en otros espacios que no sea la clase. ¿Listo? Población. Entonces, aquí ponemos el tipo de población. Entonces, se va a trabajar con los niños de grado a tal grado de la institución tal. La asignatura. Varios de ustedes van a trabajar con asignaturas
digamos, como con transversalidad, entonces ponemos la asignatura que mayor acoja a la actividad que ustedes van a desarrollar. No importa que lo vayan a hacer con el club de lectura, no importa que lo vayan a hacer con los jóvenes de la fundación tal, o sea, independientemente de si están o no en un entorno escolar, hay un área que va a contener o que aborda esas temáticas con las que yo voy a trabajar. Entonces, tenemos, por ejemplo, inglés, eh, matemáticas, lenguaje, lectura, ponemos ahí pues la asignatura. El docente responsable de la planeación, pues son ustedes, son ustedes. Ahora, sí, ejemplo, bueno, realmente son ustedes porque ustedes son los que van a diseñar e implementar. El número de sesiones. Quiero que aquí eh, seamos claros en algo. El número de sesiones son la cantidad de veces que yo voy a intervenir en el aula. Es decir, yo tengo pensado hacer 3 sesiones de clases, una por cada actividad. ¿Sí? Hasta ahí, claro. O sea, 3 sesiones, son 3 idas al aula a trabajar con los niños y voy a llevar 3 actividades. Cada sesión es una actividad. Pero ojo, yo puedo hacer 4 sesiones de clase, yo puedo ir 4 sesiones, pero solo voy a trabajar 3 actividades. ¿Cuál es la diferencia? Que hay una actividad que se debe hacer en 2 pasos o en 2 sesiones o en 2 días diferentes. Quiero saber si hasta este pedacito es claro, lo de las sesiones y las actividades. Sí, profe, sí, señora. ¿Sí? Bueno, ¿por qué resalto tanto este aspecto? Porque si ustedes me ponen en el planeador 5 sesiones y en las actividades me ponen 2 actividades, significa que va a haber actividades que se van a dividir en otras sesiones y eso se debe evidenciar en la planeación. O sea, debe haber coherencia entre la información que estoy poniendo en la parte A como en la que estoy poniendo en la parte B. Por eso es fundamental dejar claro pues este formato. ¿Qué pasa? ¿Qué sugerimos nosotros? Que el número de sesiones lo vamos a poner una vez hayamos finalizado con la planeación, es decir, es el último paso porque pues pueda que yo en el momento me dé cuenta que quiero una actividad más o voy a quitar una actividad. Entonces, esperamos eh, una vez tengan toda la secuencia organizada. ¿Listo? Fecha de inicio y fecha de cierre. Entonces, recuerden, 3 sesiones quiere decir que son 3 días. Entonces, yo voy a iniciar el 12 de marzo, continúo el 13 y continúo el 14 de marzo. Pero pueda que no lo vaya a hacer así, porque resulta que a mí no me van a dar los 3 días seguidos, a mí me va a dar un día a la semana. Entonces, fecha de inicio sería el 11 de marzo y finalizo el, el que, pongamos el 26 de marzo, ¿ya? Ojo, ¿cómo voy yo a sacar las fechas de esta implementación? La vamos a sacar de la agenda. ¿Por qué nos vamos a apoyar en la agenda? Porque la agenda nos da aquí, la implementación. ¿Y cuándo está proyectada la implementación? Del 17 de abril al 30 de abril. Listo, profe, pero es que yo tengo planeada 4 sesiones y a mí no me las van a dar seguidas en esas fechas. Entonces, acordamos para que a partir del 3 de abril organicemos. Ay, que es que yo necesito con más tiempo porque es que en la zona en donde yo vivo hay unas fiestas y los chicos se enfocan en el desarrollo de esas fiestas. Entonces, pues
para el 3 de abril al 30 de abril, la verdad, es muy complejo. Viene la semana del idioma, viene no sé qué, viene sí sé cuándo. ¿Qué? Lo habla, alguien se Las le activa el corre. micrófono, alguien se le activa el micrófono. Excel de prescripción no deja hacer conforme, ¿Por qué? o sea, para hacer el conteo de todo conforme. Es que les hacen conforme el error. La compañera sí. Ya la silencié. Entonces, hay que dialogar. Listo, que tengo que hacerlo antes, lo dialogamos, lo revisamos. ¿Por qué debemos informar que esas fechas no son viables para mí? Porque ustedes no se pueden ir a implementar unas actividades sin que éstas se hayan revisado. ¿Listo? Entonces, por favor, importante a la hora de establecer las fechas, revisar pues la agenda. Profe, buenos días. Hola. Profe, qué pena, es que yo tengo una Dime. duda. Hace poquito entré a la reunión y pues estoy viendo lo de la explicación, pero pues mira que yo tengo una duda porque yo ahorita estoy en práctica 4 y en el cual pues nos piden también varias actividades y en la institución donde yo estoy no me dan tanto tiempo. ¿Será que se puede retomar de esas planeaciones que se hacen también para práctica? ¿Se pueden utilizar esas mismas planeaciones? Sí y no. O sea, de poder se puede y yo entiendo, por eso yo les decía que había que ser estar muy articulado con la institución porque pues para que no les den todos esos días, no se los den seguidos, bueno, en fin. ¿Qué es lo que se hace cuando ustedes van a implementar una actividad que están utilizando para práctica pedagógica? Entonces resulta que ustedes en práctica pedagógica tienen un proyecto de acción pedagógica que es mucho más amplio, tiene unas acciones puntuales. Entonces lo que nosotros hacemos es, si vamos a implementar esa actividad, tenemos que verlo qué tan viable es con la propuesta que estoy haciendo. Recuerden que esta propuesta es mucho más puntual, ¿ya? Entonces ustedes en práctica pedagógica pueden estar trabajando la lectura y la escritura desde una estrategia didáctica para el trabajo o para sí, para ampliar el vocabulario en los niños. Ejemplo. Ya, pero entonces yo tengo 4 prácticas si somos de pedagogía, 5 o 6 prácticas si somos de otra licenciatura, bueno, dependiendo de la licenciatura, y yo tengo unos espacios un poco más amplios que el diplomado. Entonces, de pronto es posible que la actividad no me funcione porque no me va a permitir recopilar la información necesaria para mi propuesta, para mi proyecto de diplomado. ¿Ya? Yo necesito actividades contundentes. Es decir, nosotros nos saltamos un poco las 2, 3 actividades de observación, recopilación de información, caracterización de la población. Fíjense que no hemos hecho actividades para eso, sino que saltamos de una vez de una u otra manera, intervenir en la situación que estamos presentando. Ya, entonces necesito actividades contundentes. Entonces yo tengo, por ejemplo, en práctica 3 actividades, 4 actividades solamente para enfocarnos en lectura y escritura desde el juego. Acá necesito una para enfocarme, 2 para mirar la viabilidad de la actividad y la otra para evaluarla. ¿Ya? Entonces sería revisar en tu caso la pertinencia de esa actividad. Entonces, a partir de lo que expliquemos con este instrumento, miras qué se le puede ajustar, qué se le puede modificar para que también te sirva en el diplomado. Normalmente esos ajustes están más relacionados a detallar a profundidad pues la situación, lo que queremos abordar, hacerlo directamente. Entonces sería revisar eso, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Entonces, continuando aquí. Bueno. Continuando aquí, pasamos a la parte B. Quiero saber si hasta la parte A todo es claro.
Sí, señora, profe, por mi parte sí. Sí, señora. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a explicar la parte B. Profe, no comprendí muy bien. O sea que implementamos, digamos, 4 estrategias, ¿sí? 4 actividades. Y las tenemos, no las podemos, digamos, una de ellas implementarlas el solo día, sino que la tenemos que repartir. Ahí fue donde no comprendí muy bien. Bueno, no es eso. A ver, lo que pasa es que a veces, nosotros hacemos actividades muy extensas que no nos permiten abarcarlas en un día, ya sea porque la institución solo nos da 20 minutos, porque los niños se cansan muy rápido o porque el docente no lo propuso así, ¿ya? Entonces él dice, pero mi actividad es fundamental que se implemente todo. Entonces lo que yo hago es, el primer día abordo lo conceptual, reviso los presaberes, abordo lo conceptual y en el tercer día, en el segundo día, pues hago la aplicabilidad de ellos, que comprendieron, entonces ya lo llevo a contexto. Ejemplo, vamos a trabajar tablas de medición. Entonces yo voy a diseñar unas actividades y vamos a utilizar plataformas y vamos a utilizar juegos para comprender las diferentes formas de medir, ¿no? Metros, centímetros, pulgadas y todo eso. Y ese día yo trabajo todo lo que es concepto. Al siguiente día le doy continuidad a mi actividad, pero entonces ya lo vamos a aplicar. Entonces ya el niño me va a medir en pulgadas, en pies, en centímetros, en metros, diferentes objetos del entorno. ¿Ya? Es una actividad que implementé en 2 días. Es decir, es una actividad, 2 sesiones. ¿Sí fui clara con este ejemplo? Sí, señora, pero o sea que si yo implemento una actividad, y la puedo ejecutar el mismo día, no hay problema. No hay ningún problema. Esto es para aquellos que requieran este tipo de refuerzo o de espacios. ¿Listo? Porque la actividad, la temática es muy amplia. Entonces, pues para hacerlo todo en un día es como muy pesado. ¿Listo? No tienen que hacerlo así, no es obligatorio, pero si se va a hacer así, deben aclararlo. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar con la parte B. Entonces, en la parte B, vamos ya, la parte A es como tal, la generalidad de la secuencia. La parte B viene ya lo que es la actividad. Entonces, actividad número 1. Entonces, indica el número de la actividad, que resulta que de esta actividad, entonces, actividad 1, pero resulta que yo voy a trabajar 2 sesiones con esta actividad, ¿cierto? Entonces, 1, 2 sesiones. 2 sesiones, ¿sí? Ay, perdónenme, es que este teclado. Dos sesiones, ¿cierto? Entonces, aquí yo estoy indicando que esta actividad tiene 2 sesiones. ¿Listo? Pero, o si no, no, solo es una actividad y es la primera que voy a implementar, no pasa nada. Entonces, recuerden que son 3 actividades, entonces esta es la primera. Nombre de la actividad. Entonces recuerde que la secuencia se llama jugar, que en juego y juego aprende, que jugando y leyendo aprendo. Ay, se me olvidó la que había dado. Entonces, ese es el nombre de la secuencia. Entonces, ahorita vamos a llamar la actividad. Entonces, la actividad se llama leyendo fábulas o cuentos fantásticos. ¿Listo? Entonces, mi actividad se llama leyendo cuentos fantásticos. Ponemos acá el nombre de la actividad y cómo se relaciona con la secuencia. Entonces, leyendo cuentos fantásticos es una actividad que permite a los niños y niñas potencializar, fortalecer su imaginación, su creatividad a partir de la creación de personajes fantásticos, teniendo ejemplo las lecturas que se van a desarrollar en esta actividad. ¿Listo? Esa es la relación que hay.
Se plantea teniendo en cuenta, bueno, el título de la secuencia didáctica y lo que voy a trabajar en esta primera actividad. Entonces, la primera actividad, leyendo cuentos fantásticos, la relación de esta con las secuencias que va a estimular la imaginación para la creación de personajes, para la caracterización de personajes, para potencializar nuestro vocabulario, nuestro lenguaje y todo eso lo ponemos ahí. ¿Listo? Número de sesiones, acá volvemos y explicamos cuántas sesiones vamos a trabajar. Fecha en las que se van a implementar. Acá sí necesito las fechas. Obviamente yo soy consciente de que eso puede modificarse, pueda que yo hoy diga que lo voy a implementar el 12 de marzo, pero pues resulta que el colegio, no sé, no tuvo clases, se fue el agua, X o Y motivo, entonces no se puede implementar, pero pues vamos a tratar de ponerle fechas a estas planeaciones para así mismo nosotros pues organizarnos frente a esas fechas, ¿no? Ustedes plantean una, la presentan en la institución o la presentan con su población y si se da bien y si no, pues se hace el ajuste. Recuerden la agenda, que la agenda estas fechas deben estar relacionadas con el paso 7, de no poderse hacer con esas fechas, me informan, ya sea para antes o después de esas fechas. ¿Listo? Competencias o dime. Perdón, la interrumpo. No, Cuando su dale. merced habla de las fechas, ¿en qué momento, a partir de cuándo podemos aplicar la planeación? Porque es que aquí hablamos de que empezamos ahorita el 13, sí, el 13. La planeación es la que estamos haciendo en este momento, que va hasta el 26 de marzo, o sea que es Eso todo marzo. Esa es la sí. planeación, ¿cierto? La implementación es en abril. ¿Listo? Hasta abril Pero no se puede hacer antes. sí. Vamos al micrófono un momento porque está haciendo un ruido horrible. Vuelvo y les digo, si por algún momento, alguna situación específica, ustedes tienen que implementarlas antes, me lo notifican. ¿Listo? Necesitamos, por orientación de la institución, las actividades se deben implementar de tal a tal fecha. No nos dan más espacios. Me notifica. ¿Por qué? Porque significa que esas actividades se deben no podemos esperar, ejemplo, hasta el siguiente paso para la planeación de la tercera actividad. Listo, acuérdense que son 3 actividades las que debemos diseñar y aquí en esta primera, en el paso 4 vamos a diseñar 2. ¿Listo? Entonces nos quedaría una pendiente, pero resulta que tú no puedes esperar hasta la siguiente fecha para la planeación de la tercera porque el colegio no te va a dar espera, entonces notificas. Debido a las orientaciones de la institución, esta implementación se debe hacer de tal fecha a tal fecha, por lo tanto requerimos que estas planeaciones sean revisadas antes de las fechas establecidas por la agenda. ¿Listo? Sí, señora, es que exactamente eso es lo que pasa. Por ejemplo, en el jardín, la directora me dice, bueno, yo necesito saber qué es lo que va a hacer. Entonces necesito que me traiga todo lo que va a hacer de una vez. ¿Sí me entiende? El día que Sí. vaya, entonces tengo que llevarle la planeación. De Pero las 3 actividades. Exactamente. Entonces, el asunto es, ¿cuándo puedo ir a hacer eso? Porque me imagino que su merced tiene que revisarlas antes de... Exacto. Entonces, teniendo en cuenta las orientaciones que vamos a dar hoy, tú no vas a hacer 2, sino que las vas a hacer de una vez las 3. ¿Listo? Y entonces, como en una nota en el documento, especificas. Entonces, ¿cómo sacamos la nota? Entonces, por ejemplo, lo podemos hacer aquí en el primerito, donde está el nombre de ustedes. Sacamos aquí, señalamos, sacamos comentarios y dejamos las notas. Envío las 3 actividades teniendo en cuenta que la institución me las solicita. Algo así. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Reviso las 3 actividades y de una vez te califico paso 4 y paso 5. Creo que esa es la siguiente implementación. ¿Listo? Entonces, con espera a que su merced me califique y ahí sí voy al jardín a implementar. Exactamente. Porque el detalle es que en ese jardín hay varias practicantes. Entonces, la directora me dijo que necesita saber cuándo voy a ir para darme el espacio.
Claro, entonces la idea es esa. Entonces, teniendo en cuenta tu situación, lo que hacemos es eso, revisamos que las 3 actividades de una vez. Listo, teacher. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con la parte B. Aquí en esta parte tenemos que ser muy organizados. ¿Por qué se los digo? La experiencia. Resulta que hay la magia de las palabras y del hacer docente o el quehacer docente es que a nosotros nos toca ser muy selectivos con la información, con las actividades, con lo que observamos, con lo que proponemos, porque no todo les funciona a todos, porque no todo es aplicable para las mismas situaciones. En fin, o sea, un niño puede estar llorando y yo puedo decir es que el niño sufre de depresión, pero pues eso no es una característica de todos los niños que voy a tener en el aula. Ya, entonces yo sé que este específicamente sufre depresión porque yo he visto otras características del niño y tampoco puedo decir que sufre, que me preocupa su situación emocional y entonces yo siento que hay que apoyarnos en la psicóloga, ¿cierto? Pero porque yo hice algo que tenemos los docentes es que tenemos como ese manejo o esa forma de observar. Observamos más allá de los rasgos, de las expresiones, observamos como en contexto, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa cuando estamos planeando. Resulta que voy a trabajar, volvemos al ejemplo de las tablas de mediciones, pero resulta que si yo me voy para los DBA de matemáticas, en donde están las tablas de mediciones, pues no aplica porque yo no voy a abordar todo el DBA tal como está ahí, porque pues yo solamente voy a manejar 2 tipos de mediciones, el de pasos, que le llamamos pies, y pulgadas, que me parece interesante que el niño sepa que su cuerpo también tiene esa función, y entonces la pulgada es con los dedos y X o Y motivo, y toda la base teórica de eso, ¿cierto? Pero si yo me voy al DBA no me dice en este estándar o en este criterio, vamos a ver pulgadas, medidas con el cuerpo, medidas con elementos u otros tipos de elementos, no, es una generalidad. Pues sencillo, yo pongo la generalidad, la redacto, pero, pero en el momento en que empiezo a abordar, a alguien se le volvió a activar el micrófono y el problema es que me hace eco. Gracias. Y cuando y lo enfoco o desarrollo la idea con eso puntual que voy a hacer. Entonces, no se vayan a estresar si ningún DBA es aplicable o si ningún estándar. Ahora, tenemos los DBA, tenemos los estándares, tenemos las dimensiones. ¿Cuál de esos tres, de esas, de esos 3 contextos o lineamientos me puedo yo apoyar o puedo apoyar mi actividad? Que no, que definitivamente no, porque es que yo voy a trabajar desde lo socioemocional, pero lo voy a trabajar con una de las actividades rectoras y pues las actividades rectoras no están en los DBA, no están en los estándares de eso, pero están en los lineamientos curriculares de preescolar. Ah, bueno, entonces busquemos los del preescolar, enfoquémonos en las actividades rectoras y busquemos lo emocional en alguno de los DBA o en alguno de los estándares y lo que hago es una articulación. Pero necesitamos que esta información, este aspecto que nosotros vamos a abordar, esta competencia, esté definida, esté, digamos, estructurada dentro de la teoría o dentro del marco o los lineamientos que rigen la educación en nuestro país. ¿Sí me di a entender ahí? Profe, ¿podríamos usar solo uno de los lineamientos? Sí, ¿cierto? Pueden usar uno, sí, señor. Ahora, ojo, gracias por tu pregunta, por tu observación. Sí pueden usar uno, pueden usar 2 o pueden usar 3, pero seamos conscientes que si una actividad me va a abordar 3 dimensiones,
pues va a ser muy complejo la observación de esas 3 dimensiones porque cada dimensión trae su propio aspecto. Entonces, seamos muy puntuales con lo que va a observar. Les voy a poner un ejemplo por qué pasa. Resulta que por cosas de la vida, yo no dudo para nada de la productividad de ustedes, de la eficiencia para ustedes analizar, la pasión que tienen, el hecho de que ya hayan trabajado con esos niños, todo eso les permite a ustedes, pues digamos, tener un contexto mucho más amplio del que yo tengo, porque yo solo tengo lo que leo, ¿sí? Yo solo tengo, vayámonos con lenguaje. Yo solo tengo lo que leo. Entonces resulta que Lady quiere trabajar sobre el lenguaje y va a trabajar básicamente, predice y analiza los contenidos y estructuras de diferentes textos a partir de sus conocimientos previos, ¿cierto? Pero que es que yo no quiero que solo analice y reflexione, yo también quiero que construya, ¿no? Que exprese sus ideas. Y entonces tengo otro DBA, expresa sus ideas atendiendo a las características de la situación comunicativa, entonces participa, respeta, selecciona, emplea, pero adicional a eso, yo necesito también que produzca textos estructurados. Entonces, estoy hablando de analizar, reflexionar, expresar y producir textos estructurados. Son 3 cosas totalmente diferentes. Y sí, yo las puedo poner ahí, pero 1, la actividad me da para abordar las 3 cosas. 2, ¿cómo voy a enfocar ese estudio que yo voy a hacer, ese análisis que yo voy a hacer de todo ese proceso para mi situación problema? Entonces, no aborden, o sea, no pongamos DBA o indicadores a lo loco, perdón por la expresión, simplemente por hacerlo muy, como muy estructurado, muy intelectual, porque a la hora de analizar los resultados no voy a tener esa articulación. Busco el que mayor aborde lo que quiero hacer, pero me concentro al menos en esa actividad, en una sola cosa. Resulta que toda mi propuesta, todo mi diseño está en esos tres DBA. ¿No? El de expresar, el de producir y el de analizar. Pues entonces lo que hago es que una actividad se va a enfocar en reflexionar, analizar, la segunda actividad en expresar y la tercera actividad en producir. Y no los voy a poner todos copilados y todos ahí, que me va a hacer perder como la base de la actividad. Acuérdense que aquí estamos hablando de la actividad. ¿Sí te aclaré la idea? Sí, profe, sí, señora, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, aquí en estos espacios vamos a poner el DBA, el indicador, ya sea el que encontremos como se pueden dar cuenta, aquí están los enlaces para que ustedes puedan acceder a esa información. Resulta que yo voy a trabajar con proyectos transversales y aquí no hay ninguna información sobre proyectos transversales, entonces buscamos en la red los proyectos transversales del Ministerio de Educación y me enfoco en el proyecto con el cual o por el cual, no, en el proyecto que voy a abordar dentro de mi propuesta. ¿Listo? Que ninguno, entonces lo construyen, pero construyanlo teniendo en cuenta pues el tipo de redacción que se manejan en los lineamientos, en los DBA, en los estándares, y no poner por poner. Ejemplo, que los niños expresen sus emociones con el juego. No, eso no es un indicador, eso no es una dimensión. Estructurémonos. Generar espacios que permita expresar emociones a través de gestos faciales, corporales y expresiones verbales. ¿Ya? Y lo estoy haciendo un poco más organizado y pues
pertinente para un documento de la magnitud del que ustedes están elaborando. Entonces, aquí ustedes van a encontrar toda la información de las diferentes áreas. Si no, si tienen inquietudes, me preguntan, se puede y les ayudo pues ahí a buscar. Por ejemplo, los que van a trabajar con política de la paz, no, convivencia de la paz, algo así, que es un proyecto, se me olvidó el nombre. Me avisan, es proyectos, ¿cómo se dice esto? Bueno. Los transversales, la lectura, leer es mi cuento, que es una política del ministerio, o los del bilingüismo, bueno, en fin. En esta otra parte viene aprendizajes esperados. Ay, perdón. ¿Qué es lo que yo espero lograr con esta actividad? Entonces, volvamos al DBA. Entonces, el DBA dice, expresa sus ideas atendiendo a las características de la situación comunicativa. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué espero de esa actividad? Entonces, que el niño participe activamente haciendo uso del vocabulario adecuado frente a la temática que se está abordando. 2, que el niño interactúe con sus pares y genere conversaciones articuladas a partir de la temática abordada. 3, que el niño exprese desde sus emociones o desde su sentir o desde sus reflexiones em, la comprensión, ¿qué? Discursos articulados, argumentativos, reflexivos en relación a su edad. Ya, entonces no es que me gustó me gustó el cuento porque el conejo habla. No, o sea, estamos generando diálogo, entonces, ¿qué estoy esperando de ellos? Ojo, ¿qué estoy esperando de ellos? Yo como docente, ese es como el propósito de la actividad. ¿Listo? Esto se articula ya sea con los EBC, los DBA o el EBC, así como pues les expliqué en este momento. Momento de inicio de la actividad, entonces aquí lo que yo hago es organizar un conjunto de acciones o de paso a paso de cómo se van a hacer. Entonces, normalmente en el momento inicial siempre busco la manera de visualizar que conocen los niños de de la temática que va a abordar. Ejemplo, la tabla de medición. Entonces, bueno, los niños necesito saber, entonces, pues yo no les voy a preguntar, ¿qué saben de las medidas? No, voy a buscar un juego o voy a implementar un Kahoot o voy a implementar un no sé qué para visualizar eso. Y entonces empiezo con la actividad. Entonces la actividad se va a desarrollar de manera grupal, los materiales se va a trabajar en el aula y lo que se busca es que los niños desarrollen tales y tales cosas. ¿Ya? Podemos hacer, acá les dan unos ejemplos, por ejemplo, elaborar un mapa mental, un escrito sobre un caso, digamos, reflexionar sobre un caso, ustedes llevan un caso, una caricatura o un dibujo, un videoclip, se lo presentan y de ahí generan la discusión para visualizar esos conocimientos. Actividades, hay varias. Luego viene en el momento del desarrollo. Entonces es donde ustedes empiezan a generar esa relación con esos nuevos conceptos o con esas temáticas que quieren abordar y entonces ustedes empiezan y bueno, tenemos estas mediciones y entonces vamos a empezar a acostarse en el piso y el otro lo va a medir con pasitos y cuántos pasos tiene tal, cuántos pasos tiene tal, quién tiene más pasos, bueno, en fin, toda la actividad que tenga que ver ahí. ¿Para qué sirve saber las diferentes mediciones? ¿Para qué nos sirve en la vida? Tratemos siempre nuestras actividades relacionarlas con
situaciones cotidianas para que generen una mayor significación en ellos. Acá tenemos otros ejemplos de actividades sugeridas para la gestión del conocimiento. Podemos hacer también a través de buscadores, que ellos mismos indaguen. A veces, por ejemplo, he tenido varios profes de matemáticas que trabajan el GeoGebra. Entonces, la primera actividad, el primer momento, pues en saber qué es el GeoGebra, para qué sirve, cuáles sus funciones, mirar si ellos conocen o no. La segunda actividad es como la descarga del programa, explicarles cómo funciona. Y la tercera pregunta, reflexionar, o sea, saber cómo les pareció. Y fíjense que todavía no hemos hecho aplicación valga la redundancia, del aplicativo como tal. Aquí, entonces, tienen varios ejemplos. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues ustedes saben que me pueden preguntar. Momento de cierre, este es importante porque no es decir, bueno, muchas gracias por su participación y se fueron, ni tampoco salgámonos siempre de la rutina de preguntar cómo les pareció, les gustó, qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que menos les gustó. O sea, eso salgámonos de ese proceso que normalmente se hace y demos cierres muchísimo más reflexivos. Entonces, tratemos de generar un producto, volvamos al caso de las mediciones. Entonces, ¿cómo hago para generar un producto con eso? Entonces, que es, por ejemplo, hacer las huellas, que más adelante las van a utilizar en la medición de espacios de donde se encuentra. Entonces, ustedes elaboraron con las mismas medidas de los pies de los niños, elaboraron unas huellas en cartulina, elaboraron cosas así, y entonces empiecen a preguntar sobre eso, que el metro o con lo del GeoGebra, bueno, comprendieron pues cómo se descargó, a quién se le dificultó, venga, revisamos, hagan un debate entre los mismos estudiantes sobre qué tan viable es el aplicativo GeoGebra, qué conocían de ellos, creen que es fácil de manejar. Acá habla de realizar una entrevista a otro compañero. Bueno, acá se plantean varias opciones para salirnos un poco de las preguntas rutinarias. Ojo con esta parte. Si yo digo en la actividad que vamos a elaborar unas fichas con el molde de los pies de los niños para las mediciones de pie, ¿cuál va a ser el producto de esta actividad? Recuerde que el producto puede ser tangible o puede ser un producto de conocimiento. Entonces, ¿cuál sería el producto de la actividad de las diferentes formas de medición? El niño reconoce el pie con la pulgada. ¿Sí? Ok, ese es un producto de conocimiento, ¿no? Que sería el manejo de conceptos y la diferencia de conceptos. Perfecto. Y el producto tangible. El recorte que se hace de las huellas. Exactamente, exactamente. Resulta que yo llevé unas fichas para que ellos armaran, ¿cierto? Porque yo llevé unas fichas para que ellos armaran y esas fichas, pues, es como rompecabezas, ¿cierto? ¿Cuál es el material que yo utilicé ¿para qué? Para la actividad, las fichas del rompecabezas. ¿Cuál es el producto? El rompecabezas armado. ¿Cuál es la diferencia de la una a la otra? Pues que las fichas en sí solas no tienen funcionalidad a menos de que el estudiante comprenda cuál es el objetivo de ese juego. ¿Y cómo sé si comprendió el objetivo de esa actividad? Cuando lo armó según las orientaciones. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿En qué momento deja de ser material y en qué momento se convierte en producto? Otro ejemplo, las carteleras. Entonces vamos a trabajar con cartelera. ¿Cuál es el material? Cartulina, marcadores y recortes. ¿Cuál es el producto? La cartelera, ¿cierto? Eso en cuanto al producto que van a lograr con la población, que vamos a hacer
que vamos a hacer un debate. ¿Cuál viene siendo el producto del debate? Pues todos los temas que surjan en la discusión. ¿Cómo voy a obtener eso? Pues a través de un video, voy a grabar el debate a través de unas evidencias fotográficas o un registro de observación, porque pues ese registro es el que yo voy a utilizar para hacer todo ese seguimiento a mis chicos. ¿Hasta ahí claro? Sí, señora. Tutora, una Sí, señora. preguntita. Dime. Bueno, yo voy a trabajar con los niños de transición. Entonces estoy hablando sobre las competencias lingüísticas en el área de español. Entonces pensaba trabajar con ellos un teatro de títeres. Entonces digamos que ahí el producto sería hacer con ellos los títeres, ¿sí? Ajá. La Y primera después, actividad, los títeres. bueno, sí, bueno, sea la primera o la última. Es un ejemplo. Pero entonces sería con ellos hacer los títeres y ya digamos que la evidencia puede ser cuando ellos construyan esa historia usando los títeres, ¿sí? Como Ahí la- bien, esa pregunta es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener claro? ¿Qué voy a hacer en cada actividad? Entonces, en la actividad 1, la construcción de los títeres. Mi producto son los títeres. En la actividad 2 es la construcción de la historia. ¿Cuál es mi producto final? La historia, ¿ya? Y la actividad 3 es el montaje de ese teatrino y de esa representación de la historia. Entonces, ¿cuál es mi producto final? La representación en títeres de la historia tal, en donde están los títeres, el O sea teatrino y la historia. yo puedo hacer las 3 actividades en base a un solo tema. Sí, claro, o sea, este es un ejemplo que te doy a lo que tú me estás diciendo. Tendría que revisar exactamente tú cómo vas a abordar. Tú puedes abordar la problemática con este teatro, con los títeres. Ahora que tú quieres hacer los títeres, la representación teatral en una sola actividad, la haces, la montas, ¿sí me entiendes? Entonces, la primera actividad, esto es el trabajo en títeres. Entonces, ¿cuál es el producto? Títeres, la historia y el montaje de esa representación, de esa historia. Actividad 2, entonces ya no vamos a trabajar con títeres, sino que vamos a trabajar con dramatizaciones. Los niños van a dramatizar. Entonces, ¿cuál es el producto? La dramatización que me van a hacer los niños. Listo. Sí, señora. ¿Listo? Gracias. Vale, Profe, te escucho. buenos días, profe y compañeros. Profe, mire, pues en mi caso yo voy a trabajar lo que es GeoGebra, ¿sí? Ya usted pues ya lo pudo revisar. Lo que es la geometría. Entonces, son 3 sesiones, ¿cierto? Prácticamente. Sí. Antes de la primera sesión yo podría solamente como hacer lo que es la inducción de lo que es GeoGebra, explicarles para qué sirve. ¿Podría ser la primera sesión? Sí, puede ser la primera sesión. Así no hayan actividades todavía como tal. Ajá. Es como ¿Lo una vas a llevar o lo inducción. dejas? Dale un segundo, por favor. Espera un segundito. Hola. Hola. Hola, profe, la escuchamos. Sí, la escuchamos, profe. Ok, pensé que se me había... Ok.
Listo. Entonces, con respecto a tu pregunta, sí, tú puedes Sí. en una primera actividad hacer todo lo relacionado con la aplicación, que lo conozcan, que interactúen con ella, y la segunda actividad ya son ejercicios propios de aplicables o manejados en esa Geometría, aplicación. ¿Listo? con la temática de Exacto. geometría. Entonces, ya, Listo, profe. es- exacto, o sea, ya ahí tú ya Profe, empiezas a una mirar que los chicos pregunta. manejan eso. Dime. Sí, profe, porque como es es un programa nuevo para ellos, o sea, yo sé que ellos no han visto eso. Entonces, pues hay que explicárselos y darles una inducción, obviamente. Ujú, Ah, listo, profe. sí, Gracias. Bueno. vale, perfecto. Profe, Ah, y yo, por sí. ejemplo, en mi grupo vamos a trabajar la lectura en niños pequeños de primero. Ellos conocen todo el alfabeto y las combinaciones, pero no son capaces de armar las palabras. Entonces, en la primera actividad nosotros podemos presentar los materiales con los que vamos a trabajar, porque, por ejemplo, queremos hacer como un tablerito en donde ellos pudieran reconocer las letras y empezar a bajar las letras para armar la palabra. Eso lo podríamos hacer en la primera actividad, como la presentación del material que se va a utilizar. Mm, Tendríamos que revisar a profundidad. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, habría que ver hasta qué punto presentar el material con antelación es mejor y no irlo presentando paso a paso. No sé si me va a entender. Ah, ok. Sí, es que, o sea, es que nosotras teníamos, o sea, el pensado de nosotras era en cada vez que nos encontráramos con los niños, poder llevar un material, ¿sí? Un material Ujú. diferente. Pero entonces pregunté por lo que usted nos estaba diciendo, que de pronto la presentación de la forma como se iba a trabajar y No, esas no, cosas. no. Eso va, Entonces, por ejemplo, en aplicaciones como el GeoGebra, un ejemplo, es una aplicación que permite salir del manejo de figuras planas en hojas, ¿sí? Entonces ya no la vamos a hacer en una hoja cuadriculada o hojas milimétricas, sino que la vamos a hacer en esa aplicación. Entonces, obviamente, la aplicación va a ser eje fundamental de toda la propuesta, porque se va a desarrollar en diferentes momentos. ¿Listo? Entonces, por eso ok. esa puede presentarse en una sola. En cambio, lo tuyo, digamos, está más enfocado en la lectura y lo que se maneja es, ¿cómo se dice eso? Pues son varias actividades que ya en el momento en que tú la vayas haciendo, pues las vas presentando, porque ya después pueda que, un ejemplo, tú presentas que vas a trabajar con teatro, dramatizaciones, plegables, caricatura, un ejemplo, pero resulta que te diste cuenta que los chicos para, para expresarse oralmente, para hablar, pues no son muy tímidos, se pierde la actividad, pues imagínate hacer a fuerzas el dramatizado. Si con los títeres no te funcionó porque a los niños les da pena hablar, pues menos va a funcionar si son ellos los personajes. Entonces tú tienes que cambiar la técnica, tienes que cambiar la estrategia o tienes que cambiar la manera en que los motivas. ¿Ya? Sí, Entonces, es que nosotras habíamos pensado en poder crear material que fuera como, o sea, para apoyar la lectura de los niños, como tarjetas didácticas en donde ellos puedan armar las palabras que uno les va diciendo con tarjetas. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo le dije a mi compañera, no sé, se pueden laminar o se pueden pegar con papel contact y uno les dice a los niños, vamos a armar la palabra perro y ellos van a poder encontrar sus fichas. ¿sí? Entonces, y que cuando uno les arme la palabra, ellos también puedan leerla, o sea, que sean capaces de leer una palabra. Entonces, bueno, profe, muchas gracias por la aclaración. Dale, con mucho gusto. Entonces, no sé si tengan Profe, alguna sí, otra una pregunta. preguntita. Dime. Profe, sí, por lo menos en el caso mío de caligrafía, por lo menos yo pienso también trabajar con cartulina y pues como dice la compañera,
Y ahí, profe, para poder avanzar también, pues como crearme un tablero para que los niños vayan marcando la letra, sí, porque la letra es diferente. Por lo menos en el caso mío, aquí esa letra no existe para ellos, la caligrafía. Ujú. O sea, para ellos Entonces, es un tema nuevo, profe. Pues yo creé una cartilla y estoy realizando, pues, sí, ya estoy en lo de planeación y eso. sí, bueno, frente a esos materiales, si se presentan en todos, o sea, iniciando la actividad o se presentan a medida que se van haciendo las actividades, se miran de acuerdo a la planeación que ustedes me indiquen, ¿ya? ¿Por qué? Porque, vuelvo, les insisto, ahí tendremos que mirar básicamente qué tan pertinente es. Como les decía hace un rato, pues pueda que nos toque en el camino ajustar material, y pues uno presenta y si hay que cambiarlo, pues va a quedar como bueno, ¿y qué pasó con esto otro? ¿Qué pasó con aquello? Entonces tratamos siempre de ir mirando a la par. Ahora, que si todo la propuesta de ustedes se basa en un ejemplo, yo les comentaba en algún momento en un diplomado, hablaron de la ruleta de palabras. Pues obviamente la ruleta de palabras, la ruleta es el eje central, el material central. Entonces, pues obviamente ese se presenta al principio, se presenta completamente y se sigue trabajando. Lo mismo que con el GeoGebra, pero cuando el material varía, entonces hablamos de fichas, hablamos de folletos, lo ideal es irlo presentando en la medida en que se va a generar la actividad. ¿Listo? Vamos a continuar aquí para ya cerrar con la parte B del instrumento y ya retomamos si hay más inquietudes. ¿Listo? Entonces tenemos claro ahí lo de los productos. Entonces ahora venimos con los mecanismos previstos para la evaluación. Entonces, ¿yo qué voy a tener en cuenta o qué voy a utilizar o cómo voy a evaluar? Entonces, nosotros en nuestro curso de evaluación, por ejemplo, creo que todas las licenciaturas ven ese curso de evaluación o hacen algún hincapié a ese curso de evaluación del proceso, evaluación, ahora se me fue. Bueno, tenemos varios tipos de evaluar, ¿cierto? Y tenemos a su vez varios instrumentos para evaluar. Entonces tenemos fichas de seguimiento, que también, aparte de ser un producto, porque lo estoy utilizando para tomar unos apuntes de la actividad, también lo voy a usar para la evaluación. Entonces, a partir de esa ficha, voy a hacer pues voy a hacer el seguimiento de la evaluación. Entonces, fíjense que la ficha de observación puede ser producto y al mismo tiempo puede ser mi instrumento de evaluación. No hay ningún problema por eso. Otro ejemplo, resulta que vamos a construir un texto, una narrativa, y porque toda mi propuesta está en que los chicos, las chicas, pues generen escritura, y entonces construimos un cuento o construimos algún documento, y esa es mi producto, pero también es mi instrumento de evaluación, porque pues voy a ver cómo van ahí con el S. Ahora resulta que voy a utilizar un instrumento de evaluación que no va a ser producto, que es totalmente diferente. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, el diario de campo. Entonces yo voy a diseñar mi propio diario de campo, no el que estoy utilizando en el diplomado, sino un diario de campo en donde voy a identificar unos elementos, ¿cómo se dice? Unos elementos ya seleccionados por mí. Entonces voy a voy a establecer características como, por ejemplo, la relación del niño con sus compañeros, la relación del niño con el material, la relación del niño con el docente. Si pregunta, no pregunta, bueno, todo eso. Y resulta que ese diseño de instrumento es algo que solamente voy a usar para evaluar. Entonces lo ponemos ahí. ¿Listo? Que si la evaluación es cualitativa, que si la evaluación es cuantitativa, entonces
cómo voy a enfocar lo cuantitativo en este aspecto, ¿no? En esta actividad. Entonces, es que lo cuantitativo es para determinar el nivel de apropiación o de vocabulario en inglés, por ejemplo. Entonces resulta que mi objetivo fundamental de la actividad es que los niños pues amplíen su vocabulario y voy a hacer dentro de mi actividad, no sé, un juego de algo, pues mirar cómo he ampliado las esto que he ampliado, no ampliado, entonces es cualitativo porque pues voy a dar una puntuación frente a eso, pero toda mi propuesta es de enfoque cualitativo, ¿listo? Es cualitativo a la hora de analizar la actividad, cuantitativo al analizar la actividad, cualitativo a los resultados generales de la propuesta. ¿Listo? Entonces, esta primera parte que ustedes vieron, que están con letras rojas, es la plantilla con cada una de las orientaciones. Pero aquí ustedes van a encontrar el formato sin ningún tipo de orientación. ¿Qué vamos a hacer? Pues evidentemente, una vez tengamos claro todo lo que vamos a diligenciar, pues borramos las primeras 27 páginas. Y, o sea, lo que está con rojo e iniciamos lo que está acá. ¿Listo? Ok, no, pues yo voy diligenciando acá arriba y después paso acá. También lo pueden hacer. Ah, bueno, la diferencia del uno del otro es que en lo que está en rojo, todo está diligenciado de manera, cada uno de los criterios están de manera vertical. Acá en el que está sin las orientaciones se van a dar cuenta que está organizado pues según el formato o la tabla. Entonces aquí ustedes pueden visualizar que están los 3 momentos y aquí está la estrategia y el recurso didáctico de cada uno de los momentos. Que mi estrategia de evaluación es la misma para los 3 momentos, pues se ponen los 3 momentos. Que cada momento voy a utilizar una estrategia diferente, pues también se puede hacer. ¿Listo? Profe, Hasta perdón. aquí. Dime. Digamos, en esos 3 momentos que su merced dice, es cuando tenemos que repartir la actividad, ¿verdad? Ajá. Sí, seamos conscientes, bueno, yo creo que aquí nos toca volver un poco a las orientaciones de todas las licenciaturas. Recordemos que cuando nosotros planeamos actividades en un aula, entonces la temática es, cambiemos de temática, pongamos el medio ambiente, hábitats diferentes, ¿no? De ciencias naturales, entonces vamos a mirar los diferentes tipos de hábitats de los seres vivos. Entonces, esa es el área que yo voy a trabajar, es ciencias naturales, el tema son los diferentes hábitats o los diferentes ecosistemas y entonces voy a generar mi actividad. Yo no puedo de plano llegar a un colegio y sobre todo cuando estamos es que con ninguno, de plano, a decir, vamos a trabajar los ecosistemas, investiguen cuál es el ecosistema, cuántos tipos de ecosistemas hay y identifiquemos cuáles son los que están alrededor de la institución. No, yo tengo que hacer todo un proceso, uno, para sensibilizar al niño frente al tema o al joven o al adulto, dos, para explicarles al chico, contextualizar al chico el tema y tres, para mirar la pertinencia de ese tema, que son los 3 momentos. Entonces, independientemente que tu actividad sea el sacar la cartilla y transcribir los tipos de ecosistemas que hay o buscar en la red cuántos tipos de ecosistemas hay, yo tengo que darle todo un contexto a esa actividad. Entonces voy a empezar, no sé, saquen una hoja y dibújenme lo que ustedes creen es un ecosistema, luego vamos a pegar esas hojitas acá en el tablero y vamos a mirar qué
vamos a construir entre todos el concepto dependiendo de los dibujos que ustedes hicieron y ya después sí voy a sacar la cartilla o a buscar en Google qué es un ecosistema, y tipo de ecosistema. Y fíjense que la actividad era la de la cartilla, o sea, acá no le estamos poniendo ni didáctica, ni lúdica, ni novedad, es algo muy tradicional, pero está abordado desde los 3 momentos de la planeación. Los presaberes, la construcción, la relación del entorno con ello. Entonces, la fase final es, vamos a verificar qué tipo de ecosistemas hay en nuestro barrio, en nuestro colegio. Entonces, resulta que al lado del colegio hay una quebradita y un arroyuelito o X o Y, bueno, en fin. Lo identifican, lo relacionan, saben qué tipo de ecosistemas es. ¿Listo? Pero a lo que voy es que se deben desarrollar esos 3 momentos. No piensen que son actividades aisladas. No, tienen que estar articuladas entre sí porque están respondiendo a un mismo fin, a un mismo saber, a un mismo DBA, a una misma dimensión. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Pregunta. Dime. Bueno, en el caso de la primera infancia, cuando uno hace una planeación, pues en el momento inicial uno siempre habla con los niños primero del tema, después se les presenta un video, una canción, bueno, ¿sí? En la parte del desarrollo, entonces ya viene la actividad práctica en la que ellos deben desarrollar, digamos, una guía, ¿sí? O hacer un trabajo manual. Y en la fase del cierre es cuando se socializan los aprendizajes y se hace la parte de la evaluación. Por lo general, en el contexto donde yo estoy, pues allá lo manejan es con juegos, juegos en línea, cosas así que ellos puedan expresarse fácilmente. Entonces, estaba pensando lo siguiente, por ejemplo, yo la puedo diseñar, pero entonces llegado el momento en el que yo se la presente a usted, bueno, usted me diga, bueno, está bien, pero si llego allá al colegio y la directora dice, no, cámbieme esto por tal cosa. Se cambia, se ajusta. Se cambia, se ajusta, ¿sí? Ah, listo. Sí, claro, porque pues el espacio no lo está dando ella. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a revisar de la actividad de ustedes? 1, que responda al formato. 2, que esté articulada con lo que ustedes están haciendo. Volvamos al tema de ciencias naturales. Entonces, imagínense que ustedes están trabajando ecosistemas, pero la actividad no aborda por ningún lado cosas relacionadas al ecosistema, porque ustedes la persona, el estudiante no lo enfocó adecuadamente, lo que hizo fue que un collage, por ejemplo, un collage de diferentes lugares del mundo. Entonces el niño puso el mar, puso la playa, y armó todo el collage de la playa. Evidentemente, ahí podemos hablar de un tipo de ecosistema o varios tipos de ecosistemas que se dan en torno al mar, a la playa, todo eso, pero dentro de la teoría o la dinamización que está haciendo el estudiante no se está abordando. Y entonces el niño puede sencillamente considerar que el estar en la playa como tal, el mar, es ya un ecosistema. Pero, ¿qué es un ecosistema? El ecosistema está compuesto por la fauna, la flora, que tiene unas características propias para que ciertas especies puedan sobrevivir ahí, en fin, y eso no lo está abordando. Entonces yo le digo al estudiante, oye, ven, aquí hace falta más, aquí hay que profundizar en esto y esto y esto. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo no les voy a decir a ustedes, esa actividad está mal porque a mí no me gusta. No, yo lo único que miro es que esté articulada con lo que ustedes están haciendo. Otro ejemplo, ustedes me dicen, no, es que mi propuesta se basa en las actividades rectoras, pero sobre todo en el juego. Y voy, miro y son solo guías de colorea, encierra, pues evidentemente ni es didáctico, ni es lúdico, no hay juego, no hay innovación, no hay nada. Yo digo, bueno, pues no estás haciendo lo que dices que vas a hacer en tu pregunta y en tus propósitos, porque ninguna de las actividades que has presentado, pues están marcadas en el juego. ¿Listo? Es básicamente eso, pero quien aprueba que simplemente es la docente del aula o la persona que les va a brindar el espacio.
Ahora, pues ahí ustedes tienen que ser muy ingeniosas a la hora de presentar la actividad. Dígale que es que esta actividad que ustedes le van a presentar es una que recopila información pertinente para el proyecto que ustedes están desarrollando, que el objetivo no es interrumpir las actividades que están haciendo, sino pues poder hacer. Ok, regálenme un segundo, por favor. Listo. Entonces, es en ese sentido lo que yo voy a hacer. ¿Listo? Con la revisión del documento. No es tampoco, ahora, yo soy consciente de que, pues yo soy, como bien les dije, pedagoga infantil, entonces hay cosas de matemáticas. Créanme que yo aprendí de GeoGebra y que eso existía fue por el diplomado. Y aprendí cosas del GeoGebra, aprendí un poco de la aplicabilidad del GeoGebra, porque pues yo cómo voy a dar una orientación si no conozco lo que ustedes, si yo no conozco lo que ustedes están manejando. Ahora, no voy a ser una experta, por eso pues yo no voy a entrar a especificar plenamente sobre el GeoGebra. Oye, tú lo estás enfocando mal, mira, no, obviamente pues ustedes son son las expertas en ese tema. Yo busco es la pertinencia, la viabilidad y la articulación. ¿Listo? Bueno, el formato básicamente, aquí está pues la parte 2. Bueno, aquí está para la actividad 2 y aquí está para la actividad 3. Fíjense que Profe, no se solamente escucha. ahora, ¿alguien más no me escucha? Hola, hola. Yo sí me escucho bien, Yo sí la escucho. Yo ¿Sí? sí la escucho. De pronto es tu internet. A veces cuando hay poca conectividad se pierde el audio, se entrecorta. Este es el parqueadero. Pero nos toca dar toda la vuelta por la autopista. Bueno, entonces aquí ustedes van a ver en el formato que solamente en esta parte estamos Profe, no se trabajando. escucha. De pronto es su internet, compañera. Hola. Yo sí la escucho. Bueno, Yo sí la escucho. perfecto. Entonces, de pronto la internet de la compañera. Entonces, les decía, aquí en esta plantilla, que ya es la plantilla como tal, ustedes se van a dar cuenta que solamente en este espacio se maneja la información de la secuencia didáctica. ¿Listo? Entonces, el título de la secuencia, la población, la asignatura, el docente que son ustedes, el número de sesiones, cuándo inicia y cuándo termina. No sé, la verdad, me perdí. Como que sí. Ay, qué pena con ustedes, que me perdí. No, papi, no es por acá, tenía que haber seguido derecho. Entonces, en esta parte, y aquí ya empieza la primera actividad, actividad número 1, bajan y ya aquí encuentran la actividad número 2, fíjense que ya ahí está numerada, y aquí está la actividad número 3. Ojo, ustedes me pueden presentar las 3 actividades si quieren, ¿cierto? Pero si las 3 actividades por X o Y razón no cumple con lo que se ha orientado, yo solamente califico paso 4. Si las 3 están ok, cumplen, de una vez les califico paso 4 y el paso correspondiente al diseño de la actividad 3. ¿Listo? Aunque esperen porque voy a verificar en la agenda si siempre... sí, mira, acá está planeación de la otra actividad. Entonces, si no, que por tiempo, porque querían primero esperar las orientaciones y todo eso, entonces presentan las 2 primeras actividades. ¿Listo?
Profe, qué pena. Profe, o sea que este formato solo es para implementar una actividad. Para diseñar, Para diseñar, perdón, sí. sí, para Una diseñar. sola. Después vemos el formato de implementación. Listo. Pues. ¿Listo? Bueno, chicas, y Profe. chicos, dime. Y, o sea, no eran dos actividades lo que se iba a diseñar ahorita en el paso 4. Por eso les digo, yo reviso 2 actividades. Si alguno diseña 3, se las reviso, pero si no cumplen, solamente me enfoco en calificar el paso 4, ¿listo? Son 2. Ah, listo, profe. Bueno, Que son 2 actividades. bien, profe. Profe, una preguntita. Es Dime. que ahí en la guía dice que debemos realizarlo de la actividad 1 solamente. O sea, ¿son la 1 y la Sí, 2? es la 1 y la 2. ¿Por qué se los digo? Bueno, lo que pasa es que, recuerden que yo les dije que hay unas generalidades y hay unas acciones que son propias del tutor. Porque yo les digo que revisemos de una vez las 2, porque dado el caso que ustedes requieran implementar, pues tienen ya 2 actividades revisadas, tienen 2 actividades avaladas para la implementación. Entonces pueden ya disponer de esas 2 fechas. En cambio, si esperamos al siguiente paso para la revisión de la actividad 2 y la actividad 3, pues podemos estar perdiendo como tiempito que podemos ir ganando y más para proyectarnos en la recopilación de la información y en el desarrollo del documento final. Fíjense que ya nosotros vamos para abril y ¿qué nos queda? Y que se nos viene Semana Santa y que se vienen actividades en colegios. Recuerden que abril y mayo son de actividades en las instituciones porque están que el día del idioma, que el día del niño, que el día del árbol, en mayo que es la celebración de las madres y la preparación para las vacaciones y cierre de periodo académico y preparación para las vacaciones, ¿cierto? Entonces, Profe, o si sea que lo más conveniente sería entregar el diseño de las 3 para que usted nos pudiera pues calificar. lo que pasa es que a veces, digamos, la tercera, que es la última actividad, es la que más, es como la más compleja para diseñar. ¿En qué sentido? En que o sea, ya no tenemos más actividades para recoger la información, ¿ya? Entonces, lo que se hace con esa tercera actividad es, si las 2 son adecuadas, pues yo ya tengo ese aval y me concentro plenamente en la última para lo que no alcance a abordar en las otras 2, lo haga en esta. ¿Sí? Ahora, vuelvo y les digo, si ustedes quieren, presenten las 3 actividades, pero si están mal, pues evidentemente yo no voy a ponerles nota en el paso siguiente, sino que simplemente califico el paso 4 como si me hubiesen presentado 2 actividades. ¿Claros? O sea que en esta actividad sí o sí tenemos que diseñar las 2 primeras. 2 La primeras, tercera sí. la podemos dejar La para tercera es después. opcional, exactamente, la tercera es opcional. Ok, Profe, gracias, profe, por la aclaración. Bueno, perfecto. Chicas, entonces, teniendo en cuenta, dime. Perdón, otra pregunta. ¿La Tranquila, captura de pantalla la adjuntamos en qué parte? ¿Al final? Al final del documento. Listo, profe, gracias. Vale. Profe, sí, una pregunta, ¿el link queda Dime. guardado para ver en YouTube? Claro que sí, yo el lunes les subo la grabación en YouTube y se las comparto por el foro como lo he venido haciendo con las otras actividades y les comparto el enlace de conexión para el encuentro del miércoles. Profe, ¿y la otra grabación anterior, antes de esta, sí la subieron a YouTube? No, yo estuve revisando y decía error de conexión. Anda, entonces hubo algún error a la hora de subirse la grabación y voy a mirar a ver qué pasó porque esa se subió. Profe. No se pudo, o sea, yo no la pude mirar porque decía error de conexión. Entonces, para ahorita revisar bien a ver qué es lo que está fallando. Ok, eso mismo lo hago, eso lo hago ahora mismo, ¿vale? La revisión del enlace pasado, pero este enlace sí me toca esperar a que se genere la grabación y bueno, y subirla y todo, ¿listo? Profe, tengo una duda.
de hojas para esta actividad? ¿Cómo? ¿Algún máximo de hojas? No, no porque este formato no va a ir en el documento final. Entonces aquí ustedes se pueden regar en prosa, mejor dicho, inspirarse en cómo pueden, tratemos de no ser tan contundentes, como así, que por ejemplo, entregar el material a los estudiantes, trabajar en el salón de clase en grupos de 4 y seguir las orientaciones de la docente. No quiero eso tan general. Necesito el trabajo se va a desarrollar en grupos de tantos estudiantes, las orientaciones que se van a impartir son las siguientes. La idea es que los estudiantes si tienen inconvenientes, pues tengan el espacio para preguntar. O sea, seamos un poquito como más. Recuerden que yo no voy a estar en la actividad, recuerden que yo no voy yo no estoy en sus pensamientos, entonces yo tampoco puedo saber qué es lo que ustedes están imaginando. La información que me den, que sean la pertinente para yo entender la actividad. ¿Listo? Profe, Okay, tengo una profe. duda. Dime. Lo que pasa es que me quedó una inquietud desde el principio de la videoconferencia porque usted nos dijo que habían estudiantes que no habían entregado. Y es que no sé si de ¿Habían pronto entregado qué? el paso 2, perdón. No, Y sí, el paso 2 hay unos estudiantes que no entregaron, pero ven que no terminó de calificar el paso 2. Son del paso 1, lo que te estoy diciendo. Del paso 1, yo ya entregué todas y sí me generó inquietud porque pues siempre habían estudiantes que no entregaron paso 1. Lo que pasa es que, pues, hace 2 semanas, cuando fue la videoconferencia anterior, usted dijo que el grupo que seguía era el 29, y ese soy yo con mi compañera Andrea. Y nosotras ese mismo día ya habíamos enviado el 2. Entonces, no sé si me estoy adelantando un Pero poco, pero el 29, espérate. sí, y pues quería saber si es que no sé si hubo algún error en la plataforma y no se envió el trabajo. Igual nosotras sí Ya, tenemos el pantallazo de que la sí. entregamos, pero no sé si, como no hemos recibido calificación, pues pensé, Dios mío, ¿será Ya, que hubo un error? Vale, gracias. voy a revisar, ¿vale? Voy a revisar porque yo me parece que el 29 ya lo califiqué. Déjame, yo reviso y cualquier cosa te escribo ahorita, ¿vale? Que es que voy a ingresar a un sitio y me toca apagar el compu mientras ingreso, porque lo tengo que pasar por un escáner. Entonces, y tampoco quería cancelarles la reunión porque yo sé que esto es muy importante y más porque es un formato nuevo. Entonces, cualquier cosa, cualquier inquietud, si algo nos encontramos el miércoles, vuelven y se conectan. Yo estoy ya haciendo cierre de calificación de paso 2, ya ustedes se pueden dar cuenta que ya varios han recibido y estaré atenta a la entrega mañana de paso 3, ¿vale? Profe, venga a Sí, las profe, 7 de la noche. entonces 7:30. sería, El lunes a las 7 es con el profe Riquelio. sí, profe, sí, sería para entonces mirar, el paso 1 ya lo tenemos Ya calificado, están sería ver si, todos. sería solamente ver si el paso 2 sí se envió, porque no sé si hubo un error o algo. De las que están aquí conectadas, si alguien no le... Para las llegadas, arriba. Buenos días, profe, para hacerle una pregunta. Sí. Ay, pues yo voy para... Pues hasta el momento vi la calificación del paso 1, pero me hace una retroalimentación, pero el paso 2 ya lo había enviado. Entonces, la retroalimentación que me hizo al paso 1 la puedo corregir en el paso 3, que pues, En el para paso enviarlo 3. hoy. Sí. Listo, Que, muchas gracias. que Muy amable. básicamente es que solo es la pregunta, ¿no? Sí, señora, Profe, solo la buenos pregunta. días. Hola, buenos días. Profe, una pregunta. Bueno, en mi caso, su merced, digamos, en el paso 1 me había hecho como una retroalimentación de una cita de 40 palabras, ajustar ahí algo. Entonces yo lo ajusté y se lo volví a enviar por correo. ¿Es necesario enviarle nuevamente eso corregido por correo? Por lo menos No. en el paso 2, me deja es por signos de puntuación. No, no, eso,
Esas son correcciones que ustedes tienen que tener en cuenta en las siguientes actividades. Entonces, si yo les digo, ojo con las referencias, se supone que en el paso 3, paso 4, pues eso ya va a ser un tema trabajado, ¿sí? Ya no las voy a ver. A medida que visualice esos avances, entonces, entonces pues yo vuelvo y les digo, en el paso 6 nos devolvemos a hacer ajustes de las notas anteriores. Entonces no se me preocupen, la nota baja es como alerta, miren que tenemos que corregir esto, tenemos que tener en cuenta esto y aquello, pero pues todas las notas son ajustables de la nota 1 a la nota 5 en el paso 6. Después de paso 6 ya no retrocedemos más, ¿listo? Ya esas notas quedan así. Listo, profe, muchas gracias. Profe, Bueno. yo tengo una preguntita, qué pena, y ya para que Tranquila. su merced. Profe, lo que pasa es que su merced en el paso 1 a la compañera Tania y a mí, esto no, la pregunta problema nos quedó bien, su merced nos mandó que ok, pero su merced nos dice que no se evidenciaba la introducción. Resulta, profe, que es que nosotros no pudimos comprimir, no sé si fue el internet o qué nos falló, pero no pudimos comprimir, y no sé si fue que nosotras entendimos mal en el encuentro cuando su merced nos dijo que podíamos adjuntar la introducción en un solo Word por esa vez nomás. Podíamos adjuntarlo y nosotros la habíamos adjuntado ahí. No sé si su merced fue que no la pudo evidenciar. Y yo se la volví a enviar por el campus ya solita. Ya por Pues el campus yo se la... Mira que si te lo puse fue porque no lo evidencié ni en correo interno ni en el mismo documento, porque varias personas me entregaron los dos formatos en un solo documento y yo los revisé. Otras me enviaron un archivo por campus y el otro formato por correo del mismo campus. Sí, y los revisé porque yo revisaba, inclusive revisaba también Teams por si de pronto me habían enviado por Teams y yo no me acordaba porque a veces me dice, ¿te lo puedo enviar por Teams? Y yo digo, sí, y se me olvida. Entonces, cuando yo califico, reviso esas 3 plataformas, Teams, Correo Campus y pues el entorno de evaluación. Sí, profe, pues al igual, no sé qué pasaría porque pues el archivo yo lo tenía todo adjuntado y pues allá lo envié completo con la compañera, pero más sin embargo yo se lo envié por el campus, no sé si su merced de pronto en algún momento pueda revisarlo para que quede como claro. Porque... Listo, me escribes por Teams el número de tu grupo y yo reviso, busco el archivo y te hago el ajuste de una vez, siempre y cuando el archivo esté ahí. Si el archivo no está antes de esa fecha, o sea, con entrega antes, pues entonces ya te esperas hasta el paso 5, ¿listo? Sí, profe, yo se la envié el mismo día que su merced, o sea, su merced me hizo la retroalimentación el día anterior, creo, y el siguiente día que yo pude revisar la plataforma, yo se lo envié. Ahí puede, entonces yo le envié por Teams, profe. Listo, perfecto, dale. Entonces, me envías ahí por Teams el número del grupo, ¿listo? Sí, señora. Bueno, ahora sí yo las dejo cualquier pregunta. Ahí quedo pendiente. No olviden que la grabación hasta el lunes. Que tengan un hermoso fin de semana. Que Dios las bendiga. Y espero todo haya quedado súper claro con esta nueva actividad. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. Feliz día para usted también. Chao. Bueno, Gracias, bendiciones. profe. Vale, que estén bien. Chao. Profe. Chao.